Cordial saludo, compañeros de la UNAV y docentes. Mi nombre es Harold David Mota Sánchez, integro el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones en el curso Análisis de Circuitos del grupo 15. Para esta unidad 4, paso final, evaluación final, también lo podemos llamar, nos permite presentar el teléfono de tonos por teclas. Estas son básicamente el circuito en pasabajas con su limitador. En BP1 tenemos una frecuencia de 697, en BP2 700, en BP3 853, en BP4 941, en BP5 1209, en BP6 1336 y en BP7 1477. Para esto, por medio de filtros, vamos a hallar lo que es la frecuencia anterior, empezando desde BP1, o sea, desde 697. Tenemos una frecuencia menor, que es la BP1, que es la que ya mencioné en 697, y tenemos una siguiente frecuencia que es 770, que es BP2. Necesitamos hallar una frecuencia inferior a estas para así hallar un ancho de banda, por consiguiente una inductancia y por consiguiente el valor del condensador. Bueno, esta es básicamente la fórmula que se utiliza. Utilizamos la menor frecuencia al cuadrado sobre la frecuencia siguiente, que es 770, y esto nos da que la frecuencia anterior, 631, que está aquí, se podría llamar BP0. Después de ello, queremos saber el ancho de banda, el ancho en que está entre esta menor y la mayor, que es 770, entre esos dos rangos. El ancho de banda sería esta fórmula, esta nos da 873,364 radios sobre segundo. La inductancia por medio de esta fórmula es la resistencia. Como sabemos, en el circuito nos piden una resistencia de 600 y el radio sobre segundos, que es 873,364. Nos da una inductancia de 687 milihenrios. Para el condensador lo mismo, está la fórmula para hallar el condensador. Reemplazamos los valores y nos da que tenemos un condensador de 75,895 nanofarads. Aquí están los valores para BP1 y aquí podemos ver un circuito para BP1 en el cual tenemos la bobina, el capacitor y la resistencia. Aquí el voltaje en seno de entrando y la salida para saber resultado. Aquí lo mismo para este BP2, tendríamos que usar los mismos valores. Después explicaré esto en el circuito, que lo tengo aquí. Los mismos valores para BP2. Por aquí tengo uno diferente, y aquí para BP3 si es algo un poco más diferente. Ya se tiene que la frecuencia para BP3 es de 852. El del anterior, estamos en BP3, el del anterior es 770 y el del siguiente es 941. Para BP3 ya tenemos todo, no necesitamos hallar la frecuencia siguiente. Así que seguimos por el ancho de banda, que fueron 1074,427 radios sobre segundos. Hallamos otra vez la inductancia, que es
que nos dio 558 milihenrios, y el condensador que nos dio, y el capacitor o condensador que nos dio 62,53 nanofaradios. Está de nuevo su circuito y el diagrama de Wolf correspondiente para este. Ya mostraré el diagrama. Sin más esperas, vamos a ver la última que tenemos aquí. Para BP7, en la frecuencia de corte que tenemos es de 1747, y la frecuencia anterior, que fue de 1336. Igualmente en esta sí necesitamos hallar necesitamos hallar la frecuencia siguiente. Entonces lo que fue 1632 para un ancho de banda de 1865,35 radios sobre segundos, una inductancia de 321 milihenrios y un condensador o capacitor de 36,17 nanofaradios. De nuevo el circuito y la gráfica. Voy a pasar aquí al Proteus, donde vamos a hallar, donde tenemos aquí nuestra fuente, nuestro voltaje, que le dará su respectivo funcionamiento. Aquí tenemos la bobina que nos dio 687 qué pena, milihenrios, el capacitor que nos dio 75,895 nanofaradios, y aquí la salida. Aquí tenemos nuestra gráfica, nuestro diagrama. Podemos ver que va de 500, 550, 600. En este, el pico fue de, nuestro pico para este fue de 697. Aquí está un poco 697. El pico aquí quedó en 250, un poco aproximado. Ahora para BP2, bueno, por consiguiente, aquí tenemos la bobina de 612 que nos dio para el BP2, un capacitor de 69,80, y pues sí, la resistencia que siempre es de 600. Esta es la gráfica, el diagrama de Wolf que nos da para esta frecuencia en BP2. Nos dice que se aproxima a 800. Reproduzcamos, la dejemos reproducida. Dice que se aproximan 800 a 800. Para BP3 tuvimos una bobina de 518 con un capacitor de 62,53 nanofaradios, y la resistencia que es la que nos dice, para que en la gráfica, en el diagrama, nos dé que en su límite, en su punta, nos da antes de 800, igual que la anterior, pero su caída no es tan atenuante como el del PP2. La frecuencia en el PP4 es un poco más distinta, ya llega a los 1000. Tenemos una bobina de 509 milifaradios con 52,52 nanofaradios. Esta podemos ver aquí que nos dio en la bobina 941, aproximándose casi 941, casi a los 1039 henrios, que fue el límite de la frecuencia. Seguimos con el BP5. Para el BP5 tenemos una inductancia de 394
milihenrios, con un condensador de 43,983 nanofaradios. Esta es la frecuencia, esta es la gráfica que nos dice para este BP5, pasando de los 1000 ya. Aquí podemos observar que ya pasamos los 1000 en el radio, en el ancho de banda de 1520, o podemos también observarlo en el 1200, que es la menor posición para este BP5. Aquí está como en 1500, en 1300 algo, 1200, 1300. Aquí está la frecuencia siguiente, que es la que nos marca. Para BP6 tenemos también una frecuencia de más o menos de 1500, con su respectiva bobina, que fue de 352, un capacitor de 39.863 nanofaradios. Y en esta BP6 nos da así más o menos 1400, que fue la frecuencia más alta, 1477, a diferencia de la anterior, que fue de 1336. Para terminar con BP7, aquí está, tenemos una bobina de 321 que nos dio en los cálculos por la bobina aquí, una inductancia de 321, y su capacitor, como bien dije, ya era de 36.17 nanofaradios. Aquí está el capacitor, y esta gráfica nos dice que se está acercando como casi a los 2000, no mucho, por ahí más o menos 1600. Vamos a rectificar los 1800, sí, claro, 1800, 1600, que es la frecuencia que le seguiría aquí, 1600. Qué pena, 1600, o sea, sería de 1600, y piola de lo que nos nombra en el BP7, 1632.880 megahertz, digo hertz, qué pena. Esta es la misma gráfica que podemos observar del Proteus. Y por último hice un circuito de pasada baja con su diagrama de Bode. Aquí tenemos la misma resistencia con un condensador de 180 nanofaradios, y esta es su gráfica respectiva con su caída. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.